Esto es un boletín informativo. Y pone Boletín Informativo del Centro Cristiano Internacional Nueva Vida, que se reunía en la calle Pascual Arbós, número 36, bajo Chirivella, de Asambleas de Dios de España. La fecha es del boletín, a ver, aquí está, este era el mes séptimo, ejemplar número 24. Así que hacíamos los deberes con nuestros boletines todas las semanas, no sé, los que lleváis tiempo os acordáis de esto, ¿verdad? Cuando los entregábamos, y aquí en los boletines estaba toda la información, y bueno, no quiero enrollarme con esto. Y voy a dar los anuncios del día que se dieron el día 30 de mayo de 2004, hace 18 años. Yo tenía ahí 47 años. Era el pimpollo de Chirivella. Y voy a dar los anuncios, no todos, sino los especiales. Dice, importante iglesia, todos los días a las 6:30, todos los días, reunión de oración e intercesión. Todos los días. Y todos los días teníamos a las 6:30 de la mañana, reunión de oración e intercesión. Algunos se convirtieron en esa reunión, ¿verdad, Marisol? ¿Te acuerdas? Vale, segundo anuncio. Todos los viernes a las 22 horas, vigilia de oración. Y aparte, teníamos la reunión del viernes a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, era en aquel entonces, y la reunión del domingo, y alguna que otra reunión más de líderes. Y estábamos en todas. Hoy apenas tenemos 2 reuniones en Matá. Viernes, que no viene casi nadie, y domingos. Doy gracias al Señor por el culto del domingo, porque mantiene una congregación. Pero estoy compartiendo esto porque las circunstancias cambian, los tiempos cambian, pero la iglesia sigue siendo la misma. Y mira, aquí aparece, en aquel entonces, dice, se convoca a toda la congregación a aportar su ayuda para adecuar el nuevo local. Para informarte de cómo ayudar, consulta con el pastor Juan Moisés García. Cuando hablamos de nuevo local, ¿a qué local pensáis que nos referimos? A este. Pero hay un anuncio más, Uli. Dice, esta tarde a las 18 horas, en el Parque Pablo Iglesias, boda de Ulises y Adriana. A ver, no les aplaudáis, esto ocurrió hace 18 años. Una boda muy bonita en el Parque Pablo Iglesias, que nos dio permiso el ayuntamiento, y han pasado 18 años, pero es más, distribución de los grupos caseros, las células, 19 grupos repartidos por Chirivella, La Cuas, en diferentes lugares, diferentes grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes. Y esos grupos no están en la lista de reuniones, pero nos reuníamos en células y nos reuníamos en la iglesia. Y la iglesia estaba viva, trabajando a full, trabajando a tope. ¿Qué pasó? Pues yo creo que a lo largo de estos años Dios ha intervenido. Y muchas veces Él permite circunstancias porque Él quiere mejorar la iglesia a lo largo de la historia. Lo que muchas veces parece una problemática o parece que la iglesia es frenada, Dios lo usa para mejorar. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, primero con el pueblo de Israel. Dios le manda a Moisés edificar, ¿qué? Un tabernáculo. Dios no moraba en el tabernáculo. Le llamaban la casa la morada de Dios, pero Dios mora en los cielos. Pero la Shekinah, la presencia manifiesta de Dios, bajaba sobre el tabernáculo, que es diferente. Porque Dios es tan grande que no hay casa que el ser humano le pueda hacer. ¿Qué pasó? Que el tabernáculo con el tiempo se desgasta.
Y llegó un rey que se llamaba Salomón y él edificó un templo. El templo que Salomón edificó fue un templo maravilloso y que, mucho más bonito que el tabernáculo. El tabernáculo era de madera, de pieles y tal. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo mismo que cuando Moisés levantó el tabernáculo. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, dice que bajó la gloria de Dios. De tal forma que ni Aarón, ni sus hijos, ni nadie pudo entrar en el tabernáculo porque la presencia de Dios no les permitía entrar, de lo fuerte que estaba la presencia de Dios ahí. No pudieron entrar a ministrar. Se levanta Salomón el templo, ¿y qué pasó cuando Salomón dedica el templo? La gloria de Dios baja sobre el templo, de tal forma que ni los sacerdotes pudieron entrar porque la gloria de Dios era tan fuerte en aquel lugar, la Shekinah de Dios, la presencia manifiesta de Dios era tan fuerte que el hombre ya no tenía lugar, era Dios allí, era el soberano, y los sacerdotes no pudieron entrar. ¿Qué pasó con el templo de Salomón? Viene Nabucodonosor, por el pecado de Israel, invade el reino de Judá y destruye el templo. Así que parece que la historia para ahí, pero no para ahí. Pasaron 70 años en el exilio y después de 70 años un remanente vuelve con un mandato de parte de un emperador pagano llamado Ciro, cuyo espíritu Dios despertó para que dejara volver a los cautivos que habían marchado a Babilonia. Y después de 70 años vuelven con un mandato del rey. El mandato era reedificar el templo que Nabucodonosor había destruido. Y le reedifican un templo. Pero la gloria del templo postrera que el pueblo, el remanente había reedificado, no tenía nada que ver con la gloria primera que del templo de Salomón. El templo de Salomón era mucho más majestuoso que el templo que levantaron los que fueron deportados y volvieron. No sé si me estás siguiendo. ¿Sigues el hilo? ¿Sigue la historia? Entonces, ¿qué pasó? Que se levanta un rey pagano llamado Herodes el Grande, que era medio judío, medio pagano. Y para ganarse el favor del pueblo judío, él levanta un templo justo antes de que Cristo entrara en escena. Y el templo que este rey Herodes el Grande edificó fue el templo que pisó Jesús. Y la majestuosidad de ese templo era mucho mayor que el templo que Salomón edificó. ¿Estás conmigo? Así que vemos que lo que parece, humanamente hablando, al ser humano parece derrota, para Dios es solamente un cambio en la etapa de su plan eterno. Repito, lo que parece a veces que frena la obra de Dios o parece una derrota, es solamente un paréntesis, un parón dentro del plan eterno de Dios. ¿Qué pasó con ese templo? El templo que edificó Herodes el Grande. Pues que en el año 70, por causa de una revuelta judía, eso lo podemos encontrar en los libros de Flavio Josefo, por causa de un escritor judío, por causa de la rebeldía contra el imperio romano que se levantó por los celotes y dentro del pueblo judío, el ejército romano, bajo el mandato de Tito, un general, conquistó de nuevo, ya estaba conquistado, pero vino y arrasó Jerusalén y derribaron el templo que Herodes el Grande había levantado. Y para el pueblo judío fue el final de los sacrificios, ahí acabó todo, pero en el plan de Dios no era el final, porque previamente, antes de que en el año 70, pero para entender bien cómo Dios obra, el templo que edificó Herodes el Grande nunca fue visitado en la forma en cómo fue visitado el tabernáculo y el templo que edificó Salomón. La Shekinah, la gloria de Dios no bajó, pero Jesús pisó el templo. Pero Jesús, Dios hecho carne, ya no en forma de Shekinah, sino como ser humano, 100% Dios, pero 100% hombre, pisó ese templo.
Y gran parte de su enseñanza la desarrolló en ese templo. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿qué pasó antes del año 70? Que en el año 33, 34, no sabemos exactamente, la gloria del Señor bajó porque Dios había levantado un templo nuevo. Y ese templo que Dios había levantado ya no era de piedra, ya no era no era una estructura hecha de manos humanas, era un templo que Dios mismo había levantado con aquellos que habían creído en Él. Era un templo hecho de seres humanos. Y el día de Pentecostés bajó la Shekinah de Dios de nuevo sobre el nuevo templo. Y dice que aquellos 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias, alguien ha dicho amén, muchas gracias. A mí me encantaría que pudiéramos decir todos amén a esto. Llenos del Espíritu Santo. Y empezaba una etapa nueva para la humanidad. Esa etapa sigue hoy en día. Y a lo largo de estos siglos Dios ha seguido obrando. Dios ha seguido obrando. La iglesia primitiva, que fue llena del Espíritu Santo, entendió cuál era el propósito de su existencia. No el propósito de mi existencia a nivel personal, sino el propósito de la existencia de la iglesia. El propósito de la existencia de la iglesia era cumplir una tarea que Cristo les había encomendado. ¿Y la tarea cuál era? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todo lo que Jesús les había a sus discípulos encomendado o les había enseñado. Y es más, le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Cristo ha seguido con su iglesia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que el mandato de Cristo no fue hacer creyentes. El mandato de Cristo fue hacer discípulos. Porque creyentes en tiempos de Jesús habían un montón. Hay gente que habla los que creemos en Dios. Tú puedes creer en Dios y no ser un discípulo. Y yo tengo 3 vídeos que quiero proyectar. Y el primero es, vamos a ver la diferencia entre un creyente y un discípulo. Así que no sé si se va a ver bien, yo espero que sí. Apagamos las luces, creyente o discípulo. Y esto no es para que nadie se sienta mal en esta mañana. Es para que veamos si yo soy solamente un creyente o estoy camino de ser un discípulo. Recuerda esto. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica.
Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Está chulo el vídeo, ¿eh? Lo puedo reenviar a través del teléfono de la iglesia, porque a veces necesitamos verlo 2 o 3 veces para entenderlo bien. Pero aquí hay una enseñanza clara acerca de la diferencia entre un creyente y un discípulo. O de la diferencia entre alguien que se congrega y alguien que está viviendo el Evangelio a full. Amén. Tengo aquí un montón de cosas. No quiero alargarme porque tengo 2 vídeos más. Entonces, hemos entendido que la tarea a la que Dios nos ha llamado es, ¿qué es? Hacer discípulos. Y es una tarea que se hace en equipo. No lo hace una persona, lo hace un equipo. Y la iglesia es un equipo. La iglesia primitiva lo entendió que eran un equipo. Y se movieron de acuerdo a lo que eran, un equipo, movidos bajo la dirección del Espíritu Santo que bajó el día de Pentecostés. Una tarea, llevar el Evangelio a todas las naciones, a dar a conocer a Cristo, pero hacer discípulos, haciendo discípulos, gente comprometida. Porque el discípulo es el que va a seguir con la tarea. El que solamente busca que le animen, que le visiten, no va a seguir con la tarea. En el momento en que dejen de visitarlo, se enfadará, se mosqueará, se marchará o irá a otra congregación. La iglesia primitiva empezó bien, pero algo ocurrió a lo largo de la historia. Y es que la iglesia que empezó bien, a ver si lo puedo decir bien, se institucionalizó. Y tenemos que entender que una cosa es institución y otra cosa es organización. El problema de la institución es que empiezan a poner leyes que muchas veces no tienen nada que ver con la tarea a la que Dios nos ha llamado. Se pusieron un nombre, no sé si sabéis que Jesús nunca vino, Él no vino para crear una religión llamada cristianismo. Él vino para que el ser humano pudiera volver a conectar con el Padre. Y para que a través de su sacrificio el ser humano pudiera ser salvo, ya que estaba perdido, lejos de Dios. Él no vino a establecer el cristianismo. Nosotros somos los que hemos llamado a los seguidores de Cristo cristianos. Es más,
La iglesia primitiva no se llamaban cristianos, les llamaban los seguidores del camino. Y a los hermanos de Antioquía es a los que les llamaron por primera vez cristianos. E indudablemente somos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero la palabra cristiano es lo mismo que Mesías, que significa Cristo, es lo mismo que Mesías, que significa ungido. Eso significa que si Cristo fue ungido y nosotros nos llamamos cristianos, deberíamos de caminar bajo la misma unción de Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Amén? ¿Qué pasó cuando la iglesia se institucionalizó? Que el Espíritu Santo dejó de ser quien guiaba, impulsaba a la iglesia y empezó a ser el ser humano el que guiaba, impulsaba a la iglesia. Y se pusieron hombres en lugar de Dios a dirigir la iglesia. E instituyeron religiones que nada tenían que ver con la con la iglesia primitiva. Una serie de actividades religiosas que lo único que hizo fue, en lugar de acercar el hombre a Dios, fue apartarle de Dios, pero sí haciéndole creer que seguían con Dios a través de una religión. No sé si me estoy explicando. Y tiene que Dios actuar. Y hace 500 años tuvo que levantar un hombre, previamente ya había levantado varios otros hombres, y fue él que inició la reforma. ¿Qué significa reforma? Reformar, dar una forma nueva. O arreglar lo que se ha estropeado, ¿no? Para eso trabajáis los que os dedicáis a la reforma, ¿no? Y Dios tuvo que empezar a trabajar dentro de la iglesia para que la iglesia a lo largo del tiempo volviera a ser la iglesia que en un principio fue, para volver a ser esa iglesia que es seguidora de Cristo, que Cristo es el Señor y hacedora de discípulos. Y Dios aprovecha todo para cambiar la iglesia. El gran problema es que mucho de la institución ha quedado dentro de nosotros. Prácticas, formas. O sea, en lugar de que la iglesia era un equipo, al final era un grupo de hombres quienes dirigían las congregaciones a través de rituales. Y los creyentes, en lugar de ser creyentes activos, se volvieron en creyentes visitantes de templos dirigidos por una persona que en un principio lo hacían hace muchos años, de espaldas en latín, pero iban y cumplían con un ritual y pensaban que ya estaban cumpliendo con la tarea cristiana. No sé si me estoy explicando. Y muchas de esas costumbres han quedado hasta el día de hoy. Y han quedado dentro del mundo protestante y dentro de la iglesia evangélica. La iglesia tiene que volver a ser lo que fue. ¿Qué pasó? La institución desplazó a Dios. Puso a los hombres delante, gobernando la iglesia, y perdió de vista la visión y la meta, y el propósito y la razón de ser. Debemos volver a los inicios. ¿Estáis conmigo? Lo que está pasando en el mundo no es ni más ni menos que algo permitido por Dios para activar a la iglesia del siglo XXI. Activar a la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que vuelva a ser una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Y no dependiente de un hombre que sube, predica, comparte y dice a la gente lo que tienen que hacer. Una iglesia que es un equipo de trabajo. Amén. Una iglesia que ha entendido su razón de ser. Y yo quiero proyectar un segundo vídeo que se llama La Carreta, que nos habla acerca, eso es un vídeo de promoción de una empresa, pero que nos hace ver las diferentes formas de trabajar en equipo. Así que me gustaría que proyectáramos este vídeo. Adelante.
No sé si se entiende un poquito la enseñanza de este vídeo. ¿Cuál pensáis que es el equipo que alcanzará la meta y el propósito? Los que están juntos, los que están unidos, los que no ponen trabas, problemas, que no frenan la tarea. Muchas veces la iglesia es como este primer equipo, que sí que aparentemente tiene una apariencia de equipo, pero que en el fondo no lo es. Donde a veces unos a otros se ponen trabas, donde hay creyentes sube y baja. Yo sé que esto aquí no pasa, ¿no? Esto pasa en otras congregaciones, donde no sabes a veces con quién contar porque no sabes dónde está cada uno. Pero tenemos que conseguir, no solamente a nivel local, a nivel congregacional, sino a nivel universal, a nivel mundial, que la Iglesia trabaje como un equipo, como una red, bien dirigida por el Espíritu Santo, haciendo bien el trabajo. Un equipo, en un equipo hay que buscar cuáles son los dones de cada uno y poner estos dones al servicio de Dios para que la tarea a la cual nos ha llamado Dios sea alcanzada. Os aseguro, hermanos, que la tarea a la que Dios nos ha llamado no es venir aquí los domingos. Esto nos hace bien, esto es un lugar de formación, es un lugar donde alabamos, cantamos, predicamos, enseñamos, pero la tarea se hace fuera, pero se hace como un solo equipo. Y a mí me encantaría que pudiéramos estar orando para que Dios nos ayude a que como iglesia podamos conseguir ser un equipo eficiente, donde cada uno encaja, de acuerdo a su que hay voluntad de parte de todos, pero cada uno haciendo la tarea de acuerdo a sus propias fuerzas y de acuerdo a sus posibilidades. Las cualidades de cada persona. Efectivamente, los dones, los talentos que uno tiene para trabajar como un equipo. Ayer tuvimos la 10ª lección de lo que es la escuela de movilizadores.
La Escuela de Movilizadores es una iniciativa que empezó a nivel Asambleas de Dios de España hace un año. El propósito de la Escuela de Movilizadores es levantar personas, preparar a personas para que estas personas movilicen, o sea, sean la voz cantante en las congregaciones, sobre todo pensando, ¿estáis conmigo?, en el mundo misionero, para hacer la misión a la que Dios nos ha llamado. Y siempre que hablamos de misión pensamos fuera de nuestras fronteras. Pero la misión empieza en nuestra casa, paralelamente a salir fuera. No es una vez que hemos alcanzado Chirivella, La Cuas, Torrente, entonces que vamos a ir más allá. Es mientras que hacemos la tarea y hacemos discípulos en nuestra zona, también estamos ayudando a que la tarea se haga fuera de nuestras fronteras. Porque la misión se hace a nivel mundial y de forma paralela. Así que tuvimos la 10ª lección, ayer me encantó porque la clase de ayer era cómo trabajar en red. Y yo os quiero animar, hermanos, a que os apuntéis, aquellos que quieran, la segunda promoción de la Escuela de Movilizadores que se hace una vez al mes a través de Zoom, 2 horitas, el primer sábado de cada mes, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, que os podáis apuntar. Son 10 meses, porque de verdad que os va a revolucionar la forma de pensar respecto a servir en la iglesia. Porque a mí me ha encantado esta escuela. Y así que os quiero animar. Algo que queremos hacer como iglesia, ya lo hemos dicho varias veces, pero estamos trabajando y lo vamos a conseguir porque la gloria postrera de este lugar va a ser mayor que la primera, pero para la gloria de Dios, no para la nuestra. Es distribuir a toda la iglesia en grupos de oración por zona y esos grupos se van a reunir a través de Zoom. Algo bueno de la pandemia es que hemos aprendido a usar herramientas que no sabíamos que las teníamos a mano, a usarlas para ayudarnos a que el reino de los cielos se extienda. Entonces, y una de las herramientas que hemos aprendido a usar son las videoconferencias. Nunca hemos tenido tanta videoconferencia como la que estamos teniendo hoy en día. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Y es una buena herramienta para que también la podamos usar como iglesia. Así que vamos a formar grupos de oración. Tenemos casi 160 personas distribuidas en grupos, casi 170, y cada grupo se va a juntar en una hora, la hora o media horita que determine el grupo, para empezar a orar y tener un tiempo de oración. Y lo vamos a hacer. Vamos a crear grupos de conexión. Ya me parezco a Pedro Sánchez, ¿no?, cuando está hablando acerca de los proyectos del gobierno. Esperemos que seamos diferentes, que una cosa es decir, otra cosa es luego lo que se hace, ¿no? Pero grupos de conexión afines. Y vamos a tener grupos de expansión. Pero para que esto sea hecho una realidad necesitamos trabajar como equipo. Un equipo bien unido, con una misma meta y un mismo propósito. Porque si no, nunca jamás vamos a alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuál es el peor enemigo que nos podemos encontrar? Sabemos que es Satanás, ¿verdad? Es nuestro adversario, es león rugiente. Esto lo hemos estado viendo en la epístola a los Efesios. Satanás es real. Satanás es real. El mundo espiritual es real. Los demonios existen. Pero el peor enemigo de la iglesia a veces es la propia iglesia. A veces es la propia iglesia. Cuando ambicionamos una posición en lugar de servir. Cuando usamos frases, yo voy a decir 2 o 3 frases que para mí tienen que ser eliminadas del vocabulario de un creyente. Es que no encuentro mi lugar en esta congregación. ¿Sabes por qué decimos esta frase? Porque no estamos haciendo nada. ¿Vosotros pensáis que Consuelo no ha encontrado su lugar en esta congregación? Estoy hablando de mi esposa. Cuando viene
y se pone a preparar 18 maletas para llevar a Uganda, 15 maletas para llevar a Cuba, está trabajando. Cuando estamos trabajando, sirviendo, no vamos a tener tiempo para estar soñando, pensando cuál es mi lugar en la congregación. Porque sirviendo encontraremos el lugar que Dios tiene en nuestra congregación. ¿Estás conmigo? Hay frases como, es que hay gente que están muy desanimados. ¿Por qué viene el desánimo? El desánimo viene por la apatía espiritual. Es porque entramos en una rutina, porque no estamos produciendo. Por eso entramos en desánimo. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? Un creyente desanimado, ¿qué es lo que necesita? Palabras de ánimo continuamente. Continuamente. Y se convierte en un cristiano almático en lugar de un cristiano espiritual, porque vive de acuerdo a palabras de ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Cuando empezamos a trabajar y a servir, el ánimo, el desánimo desaparece y vamos cobrando cada vez más ánimo. Indudablemente que hay momentos en los que todos necesitamos una palabra de aliento. Y yo la necesito, hermanos. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, a pesar de ser pastor, como tú y como yo. Y si tú necesitas una palabra de ánimo, yo también la necesito. Pero yo no puedo depender de una palabra de ánimo. Yo dependo de mi Dios que me llamó a servirle. Y esté animado, esté desanimado, yo sigo adelante. Y voy encontrando mi ánimo en la presencia de Dios y sirviendo. ¿Estás conmigo? Aleluya. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y va a pasar. O sea, cuando no nos podamos reunir de forma presencial, o no tengamos congresos, o no tengamos conciertos de alabanza y de adoración, como en muchos países donde no les permiten reunirse. Sin embargo, la iglesia está creciendo como nunca. ¿Sabéis por qué? Porque han entendido cuál es el propósito al cual Dios les llamó. Que el propósito al que Dios les llamó es llevar a Cristo a sus vecinos, a sus familiares, preparar las próximas generaciones. Y lo hacen muchas veces sin ningún recurso. ¿Sabéis que hay países donde no tienen la Biblia y la han aprendido de memoria? Hay gente que ha memorizado libros enteros de la Biblia y recitan estos libros porque no la tienen físicamente en papel. Y nosotros tenemos 40.000 versiones de la Biblia. Tenemos todos los recursos para crecer, pero estamos tan metidos dentro de un sistema que nos ha hecho pensar que somos el centro del universo, donde todo gira solo para mí, y para mí, y para mí, que esto nos impide ver el plan y el propósito de Dios. No sé si me estoy explicando. No sé si lo que estoy diciendo está bien o no está bien. Honestamente, es porque yo muchas veces cuando se graba me vuelvo a escuchar la predicación porque yo no sé a veces lo que digo. Yo creo que lo que estoy diciendo, todo el mundo lo entiende y luego te das cuenta que muchos no lo han entendido. El propósito en esta mañana es dejaros una palabra no de ánimo, sino de reto. Y a la vez de ánimo. Y a la vez de ánimo. Debemos volver como iglesia a los inicios. Amén. Aleluya. Y trabajar como un equipo que somos. Que somos. Quiero un último vídeo y vamos a ver un trabajo en equipo que para mí este vídeo es espectacular. ¿Lo puedes proyectar, el de trabajar en equipo? Este hay que leer, hay que leer ¿La luz? Gracias.
ver bien, a la remera se le rompe el soporte del remo y justo en plena carrera. ¿Y ahora qué hago? Y dice, voy a saltar, piensa, voy a saltar porque tal vez esto va a aligerar, pero lo que va a pasar va a desequilibrar el peso de la barca. Y sin remo empieza a hacer el gesto, o sea, es como hacer flexiones, ¿cómo se dice esto? Abdominales, sin el apoyo del remo. Pero gracias a los impulsos ganaron la carrera, sin remo. Y la enseñanza aquí es fundamental trabajar como un equipo hacia una misma meta, y hasta el más débil es imprescindible en este equipo. Y trabajando como equipo, involucrando hasta el más débil, la carrera la ganaremos. Y esta carrera, a mí me encanta porque Pablo habla, ¿no? Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Esta carrera es una carrera que todos corremos y se la tenemos que ganar a Satanás. Y se la tenemos que ganar a Satanás. Aleluya. Pero la clave para vencer, hay muchos detalles que son importantes. Por ejemplo, ¿la oración es importante? Es importante, es cierto. Es importante, pero no es lo más importante. La oración es importante, el ayuno es importante, aprender demoniología es importante. Es importante, porque necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero lo que nos va a permitir llegar a la meta y ganar es trabajar en equipo. Es la persistencia, hay muchas cosas, ¿no? Y ganaron. Es trabajar en equipo. Así que este es nuestro reto, este es nuestro desafío. No seamos de los que frenan la carreta, no seamos de los que tiran piedras a otros, seamos de los que trabajan en equipo. Y en este equipo tú eres importante. No importa de dónde seas, no importa el sexo que seas, no importa la edad que tengas. No importa si eres niño o eres una persona de 80 o casi 90 años. Tu esfuerzo en este equipo es importante. Y otra de las cosas que es fundamental es tener las cosas claras. Hay creyentes que no tienen el Evangelio claro. Hay creyentes que vienen domingo tras domingo, pero no tienen el Evangelio claro. No porque no se predique claramente, sino porque a veces la mente está tan embotada y el corazón está tan lleno de un montón de cosas que estamos impidiendo que el Evangelio penetre con claridad en lo más profundo de nuestro corazón. Los que os vais a bautizar, no os bauticéis pensando que Dios va a hacer un milagro. Bautizaros porque queréis hacer de Cristo Señor de vuestras vidas, porque queréis hacer la voluntad de Dios. Si no, no lo hagas. No lo hagas pensando que al bautizarte vas a ser mejor persona. Tú decides ser mejor persona antes de bautizarte. Y tu decisión es lo que va a hacer de ti mejor persona. Y el Espíritu Santo morando en ti te va a ayudar a quitar de tu vida aquellas cosas que impiden que tú seas parte del equipo. ¿Estás conmigo? Aleluya. Amén. Qué bueno es Dios, ¿eh? Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a tomar juntos el pan y el vino. Voy a pedir a los músicos si quieren pasar. No, voy a pedir si quieren pasar, no, pasad. No en plan mandoneo, sino, por fin.